Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a empezar con todas las fracturas del miembro superior del húmero. Me voy a bajar un poquito, así pueden terminar de ver bien el título. Y vamos a ver cuál es la primera clasificación de estas fracturas. Tengamos en cuenta que la extremidad superior del húmero presenta la cabeza humeral y una zona que es tuberositaria donde está el troquín y el troquíter, ¿sí? ¿Qué va a separar estas dos zonas? Esas dos zonas las va a separar el cuello anatómico. Entonces, vamos a tener fracturas de 2 fragmentos, fracturas de 3 fragmentos y de 4 fragmentos. Entonces, por ejemplo, en el caso de fractura de 2 fragmentos, podemos tener de cuello anatómico a este nivel, de cuello quirúrgico, que está por debajo del macizo tuberositario, del troquíter, del troquín, ¿sí? Fractura con luxación, o sea que acá la cabeza del húmero sale de la posición normal, o sea, pierde contacto con la cavidad glenoidea y por acción de la apófisis coracoides se produce el desprendimiento de una de las tuberosidades o de otra de las tuberosidades, ¿sí? Eso depende si es fractura con luxación anterior o luxación posterior. De 3 fragmentos puede ser a nivel de troquíter, ¿sí? Hay una fractura a nivel del cuello quirúrgico y además se desprende el troquíter o de troquín, también cuello quirúrgico y se desprende el troquín. De esas puede aparecer una de 4 fragmentos en las cuales tengamos fractura a nivel de la cabeza de húmero, fractura de troquín y troquíter, y me queda el cuarto fragmento que es el resto del húmero. Fractura con luxación, también fractura de la cabeza del húmero. Tenemos ahí desprendimientos de troquín, troquíter y también vamos a tener fractura de 4 fragmentos cuando se desprenden todo el macizo tuberositario además de la cabeza del húmero, tanto en una luxación anterior como en una luxación posterior. Otra de las fracturas o clasificación de fractura es la de Ankin, en la cual tenemos que clasifica 3 zonas, una zona intracapsular, una zona tuberositaria y la zona de cuello quirúrgico. Dentro de las fracturas intracapsulares vamos a tener fracturas de la cabeza, del húmero, ¿sí? Y fracturas a nivel del cuello anatómico. En las fracturas en la zona tuberositaria vamos a tener las fracturas transtuberositarias y de cuello quirúrgico vamos a tener la subtuberositaria, que es esta, y en la zona de la metáfisis, o sea, de la unión entre la extremidad superior del húmero y la diáfisis. Vamos a ver algunos ejemplos acá. Acá, por ejemplo, tenemos una de 2 fragmentos a nivel de cuello anatómico. Fíjense las radiografías específicamente en esta zona. El desprendimiento específicamente se da esta a nivel de cuello anatómico y esta a nivel de cuello quirúrgico. Otros ejemplos. Acá tenemos una de 3 fragmentos. Hay fractura de la cabeza del húmero y desprendimiento de la tuberosidad mayor, o sea, del troquíter. Acá también tenemos una fractura no desplazada, por suerte, en la cual vemos la traza en la tuberosidad mayor, ¿sí? Donde se muestra específicamente no un desprendimiento, sino más bien una fractura, una solución de continuidad sin desplazamiento. ¿Qué se hace en esos casos? Cuando no hay desplazamiento o el desplazamiento es mínimo, con angulación
de 40 grados no hay reducción, o sea, no se le coloca reducción y se le aplica este tipo de yeso que se llama yeso colgante. Si ustedes lo ven, no afecta específicamente la zona articular, sino actúa como peso para que solamente los elementos fracturarios se vayan acomodando y consolidando. Cuando hay mayor desplazamiento, vamos a tener que realizar osteosíntesis o artroplastía. Osteosíntesis, fíjense, acá se introducen clavos dentro de la eminencia, o sea, de las eminencias, y se fija, o si no, se hace directamente un reemplazo de la cabeza del húmero, y de esta forma se fijan los macizos tuberositarios. Otra de las formas es colocar una placa con tornillos. La placa va por fuera, ¿sí? Y los tornillos se introducen dentro del hueso. O si no, este elemento que es un clavo intramedular, que si se fijan también contiene tornillos y de esa forma fijan la extremidad superior del húmero. ¿Qué se va a colocar después? Después vamos a colocar una ortesis, ¿sí? Esta ortesis la van a ver en la segunda parte del año, que me va a permitir mantener despejada la zona, ¿sí? Y fija el resto de tanto del brazo como del antebrazo. También en hombro tenemos lo que es la luxación. La luxación, ustedes ya han visto en el glosario, que es una pérdida de contacto permanente de las superficies articulares. Esa pérdida de contacto permanente puede ser anterior, dada por específicamente una abducción y rotación externa, ¿sí? La rotación externa es la que termina de sacar el húmero, la cabeza del húmero hacia adelante. En la posterior vamos a tener aducción y rotación interna. O sea que en esa posición se produce la luxación posterior de la cabeza del húmero. ¿Qué pasa en esos casos? Casi siempre van acompañados con fracturas de elementos del omóplato. Y después tenemos la inferior o erecta, ¿sí? Que es este dibujo que tenemos acá, en la cual se produce por una abducción pura, más bien una elevación. La elevación provoca una presión hacia abajo, ¿sí? Y entonces de esa forma desciende la cabeza del húmero. En estos casos, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar el codo separado de la parrilla costal, ¿sí? Y el signo de la charretera, que nosotros ya lo hemos visto en videos anteriores. ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico? El diagnóstico se puede hacer en forma radiológica y acá ustedes pueden ver específicamente la falta de contacto entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. Vamos a hacer una serie de maniobras para reducir. Las maniobras que se van a utilizar para reducir son la maniobra de Hipócrates. Esta es una maniobra que se utiliza principalmente en casos de emergencia, en las cuales se quiere reducir esta luxación, ¿sí? Se coloca el pie del operador por debajo de la axila y se produce una tracción axial de el brazo. Esto nos vamos a dar cuenta específicamente de que vuelve a acomodarse la cabeza, o sea, se reduce la luxación a partir de que pega un resalto la misma. Esto lo vamos a evidenciar con un video que vamos a ver, ¿sí? En este caso se está por hacer la maniobra de Hipócrates
Fíjense cómo se coloca el pie. Y ahora vamos a tener otra toma en la cual quiero que se fijen en esta zona. Se hace el resalto, cuando haga el resalto, que es justamente en este momento, ¿sí? Ahí vamos a tener la reducción de la luxación, perdón. Hay otra maniobra que es la maniobra de Kocher. La maniobra de Kocher se utiliza ya cuando ha superado las 24 horas la luxación. Se tiene que hacer bajo anestesia y con mucho cuidado para no destruir tejidos. Entonces, vamos a hacer, en primera instancia se separa el brazo, se lo tracciona, se lo lleva a rotación externa, luego se lo aduce y luego se lo coloca en la posición de rotación interna con la mano sobre el hombro sano. Vamos a ver un video entonces donde lo muestra a la maniobra. Este paciente no tiene luxación, o sea que no se ve el hombro en charretera. Fíjense, en este momento lo que ha hecho es separar el hombro, está realizando la tracción, lo va a llevar entonces a una rotación externa. Luego que lo lleva a una rotación externa, va a proceder entonces a la aducción. Lleva a aducción y luego de llevarlo a la aducción, lo lleva hacia el lado contralateral para luego realizar la fijación. Bueno, seguiremos entonces luego con un próximo video.